Les voy a contar algo súper curioso que me ha estado pasando en estos días y es cómo experimento yo estar viviendo en la más alta frecuencia en la que me he sentido, estar viviendo en la frecuencia teta, entrar en estados gamma y cómo se refleja eso en la vida, porque la mayoría de veces escuchamos a las personas hablar de la importancia de ser magnéticos, de tener energía, de mantenernos en cierta frecuencia y de sintonizarnos, pero ni siquiera sabemos eso qué significa. ¿Cómo sé yo en qué frecuencia estoy alineada? ¿Cómo sé yo desde qué frecuencia estoy actuando? Y te quiero dar unos ejemplos que son demasiado evidentes de lo que yo vivo en mi día a día y que te van a ayudar a ti a entender en qué frecuencia estás, desde dónde estás actuando y cuál es el cambio que tú necesitas hacer para vivir desde una frecuencia en la que te disfrutes la vida, desde una frecuencia en la que no todo tenga que venir con dificultad. Entonces, dos cosas súper importantes. Primero, ¿cómo te sientes en este momento? Porque la frecuencia se expresa a través de el cómo se siente tu cuerpo a través de la fluidez con la que tú te permites sentir placer por ser la persona que tú eres. Y lo placentero es esta comodidad, tu capacidad que tienes para relajarte. La mayoría de líderes y personas que somos como high achievers y que tenemos un montón de metas, sentimos que mientras más nos esforzamos y más ocupados estemos, más valor tenemos. Entonces hemos aprendido que estar relajado es casi que algo malo, significa que estamos siendo perezosos, que estamos siendo lentos, pero en realidad cuando tú estás relajado, significa que tu sistema nervioso tiene una capacidad mucho más expansiva. A mí alguien en algún momento me decía, Eli, es que tú eres muy estructurado, yo vengo del mundo de la consultoría y tienes que derrumbar tus estructuras. Y yo decía, pero si esto es lo que me ha ayudado a llegar acá, ¿cómo lo voy a derrumbar si me ha traído un montón de resultados súper poderosos? Y lo que aprendí es que esa misma disciplina me sirve para crear otro tipo de rutina, no es romper mi estructura, es volverla flexible. Entonces, primero, ¿cómo te sientes? O sea, si estás cansado, si estás agotado, si estás en burnout, out, si no te sentís motivado, si de verdad sentís muchas veces como estas preguntas existenciales en ese loop de ¿para qué estoy acá? ¿Esto sí está funcionando? ¿Por qué hago lo que hago? Ahí estás desalineado de la frecuencia en la que tú te sientes absolutamente expresado, porque mientras más tú te puedes expresar, siendo auténtico, compartiendo tus ideas, no queriendo buscar la aprobación de los demás, ahí es donde sabes que estás en tu frecuencia. Y lo otro es qué está pasando en tu vida, como qué es lo que estás atrayendo y qué es lo que estás alejando. Muchas veces, cuando nosotros empezamos a alinearnos con nuestra autenticidad, se van a ir un montón de personas, se van a ir un montón de situaciones, se van a ir actividades, cosas que nosotros pensábamos que hacían parte de nuestra vida por siempre y en realidad comienzan a cambiar esos lugares, esas oportunidades, de pronto tienes un cambio laboral, de pronto eso en lo que estás trabajando ya no te llena tanto el corazón y sientes que quieres intentar algo más. Y esa transición te está mostrando cómo tú estás volviendo a un lugar de coherencia. Si la versión de ti que tú te has imaginado y que tú has visualizado y que tú sabes que te está llamando, que es una versión de ti con certeza, que es una versión de ti seguro, que es una versión de ti en grandeza, en abundancia, que tiene impacto, que se siente feliz, que se disfruta la vida, no es la versión de ti que se podía desarrollar en ese trabajo, en esa relación, en ese espacio, en esa ciudad. Vas a ver que en la medida en la que te vas acomodando a ti, también hay cosas que empiezan a desaparecer. Hay algo súper bonito en la Biblia, esto no es algo para nada religioso, pero aprendo mucho de negocios en la Biblia y hay una parte donde decía que en la creación primero existe la intención, luego existe la palabra y luego existe esa separación entre el cielo y la tierra y es que lo que no pertenece a tu vida sí o sí va a entrar en caos y vas a comenzar a desarrollarte en otra dirección, pero es algo transitorio. En el momento en el que tú te comienzas a alinear, comienzas a desapegarte también de esas cosas con las que antes te identificabas y vas a empezar a ver que comienzas también a volverte magnético y a atraer todo lo que tú siempre soñabas, pero cuidado, esto no es como te lo esperas y espero que escuches
esto muy atentamente porque parte de mi historia es que si ya has estado en este canal o si me conoces, yo trabajaba en consultoría, trabajaba en una empresa de consultoría muy grande y era súper workaholic. Cuando salí de esa empresa porque sentí que no estaba alineada, yo miraba como todos los líderes alrededor mío y yo decía, esta no es la vida que quiero. Y además no estoy trabajando por la visión de mundo que yo sé que es posible. Y cuando salí de ese lugar, pues me fui a viajar, viví un tiempo en Suiza, tenía una relación, estaba construyendo mi propia marca con mi consultoría de forma independiente, viajaba un montón, pero cuidado, para todo el mundo era la vida ideal y para mí estaba en una relación que no era para nada buena para mí, estaba trabajando un montón, intentando conseguir clientes, intentando sobrevivir allá, me decían que me tenía que casar si me quería quedar, y estaba muy inestable a nivel emocional. Entonces, bueno, después de eso, cuando ya descubrí que tampoco era por allá, siempre desde tengo que esforzarme más y tiene que ser más duro y tengo que crear esta estrategia, siempre intentando probar que yo era capaz, comencé a descubrir el mundo espiritual. Y a través de eso me fui a viajar el mundo a conocer un montón de comunidades indígenas, un montón de prácticas, qué es lo que hacen, cuáles son los rituales, las ceremonias, las prácticas que se hacen alrededor del mundo. Y viajé un montón. Viví en Sudamérica, te conté que viví en Europa, viví en Asia un tiempo y aprendí mucho. También para todo el mundo, la vida espectacular, o sea, está viajando, está conociendo, pero la verdad, cuando empecé a hacer esa exploración, sentí que había cerrado una puerta a nivel laboral y a nivel económico, estaba súper estresada. Me acuerdo una vez que estaba en Singapur y era como que sí tenía algunos ahorros, pero incluso eso me daba miedo gastármelo porque estaba en un estado de escasez absoluta. Me acuerdo una vez que literalmente me quedé en un hostal donde compartía habitación con un montón de gente. Esto fue justo como en la mitad de COVID. Y era como, ay, de verdad que me sentía como si estuviera en una cárcel. La gente tenía toda la ropa colgada en todas las camas. Ese día me escribí en el journal y me prometí nunca más volver a dormir en un hostal. Pero de esa experiencia, imagínate que me salía a almorzar y porque todo era carísimo, me comía unos cheese balls, como unas boliquesos y una Coca-Cola de almuerzo. Me iba a bañar y me bañaba con la crema dental porque no tenía para comprar el jabón, pero estaba viajando y me faltaban un montón de meses que me fui a vivir después a Bali y tenía mucho miedo, estaba con mucho miedo porque aunque tuviera una conexión espiritual súper profunda, estaba buscando casi que una solución o un escape, una salida en la espiritualidad o una forma, no sé, como de que algo me rescatara o una forma luego de validar también mi existencia, como buscando propósito, siempre en la búsqueda de que algo me faltaba, de que algo tenía que sanar, de que algo tenía que cambiar. Y bueno, después de tantos viajes y de cuando regresé, que volví a sentir y me volví a conectar con lo mucho que amo los negocios, con lo mucho que amo mi propósito, con lo mucho que amo esta vida terrenal y ya que tenía las dos cosas, como siempre me he sentido como un puente y empecé a conectar esos dos mundos. ¿Cómo podemos vivir hacia adentro delicioso y cómo podemos crear una vida acá en este mundo que sea abundante, que sea maravillosa? Hoy yo vivo una vida deliciosa, me la paso bien, me gusta la mujer que soy, me disfruto profundamente lo que hago. Hoy estaba en una reunión, estaba hablando con un cliente y yo le decía, para mí es difícil dejar de trabajar, pero es porque me encanta lo que hago. O sea, yo cada que salgo de una sesión con alguien que está en mi mentoría, me siento mucho más brillante, me siento emocionada, me siento orgullosa, me encanta, me siento bendecida por ser un testigo de lo que veo, los cambios que veo que están pasando en las personas con las que trabajo y le enseño a otras personas cómo entrar en ese estado de flow, que es un estado alterado de conciencia donde tú literalmente vives
en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es un estado mental. El paraíso no es algo que tú encuentras en el momento en el que tú te mueres. El paraíso es un estado mental donde no existe el miedo, donde existe la certeza, donde estás enamorado de la vida y donde te eliges a ti como personaje principal, donde tú vuelves y encuentras esa capacidad de empoderarte de lo que tú quieres crear y te das cuenta de que el pasaje por esta vida es cortico, es literalmente un videojuego y te lo comienzas a disfrutar de esa manera. Es cada que, mientras más profundo voy y me doy cuenta de lo que es posible en la conciencia a través de las caminatas que hago con respiración consciente, a través de mi meditación, a través de las prácticas que tengo de escribir, de conectarme hacia adentro con literalmente una frecuencia donde existe el todo, donde vuelves a tu origen, que es algo difícil de explicar porque como te digo, es el paraíso hacia adentro, te sientes pleno, es un nivel de amor que nada, 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 nada afuera te va a dar. Cuando te puedes conectar con eso, ya luego que sabes lo que es posible hacia adentro, sales a vivir esta vida desde un lugar mucho más elevado, con mucha más profundidad, con mucha más certeza de la forma en la que tú te mueves en el mundo. Y es muy interesante ahora que me permito habitar ambos lugares. Lo que me ha permitido estar en un estado de flow constante es primero cambiar la idea de que había algo que tenía que sanar y había algo que estaba mal conmigo y encontrarme mejor de una manera perfecta, entender que nosotros también somos como unas máquinas, que necesitamos conectarnos a nuestra propia fuente. Y esto te puede sonar raro, pero hazte cuenta que tu frecuencia de lo que estamos hablando ahorita es como algo en lo que tú te sintonizas en el radio. En este momento están sonando absolutamente todas las emisoras, con balada, pop, reggaetón, cumbia, todo lo que tú quieras, pero si yo pongo salsa en mi radio, eso es lo único que voy a escuchar. Ese, esa es la prioridad de tu vida, esa es la prioridad de mi vida, esa es la forma en la que yo trabajo. Cuando yo entro todos los días a esa estación que es en mi máxima expresión, que es en mi máxima autenticidad, todo lo que está alineado viene a mí con un magnetismo que no te puedo explicar. Y muchas veces lo que detiene a las personas es esta idea de que no tienen un propósito claro, pero ahí es cuando tú entras a esos estados de flow y desde ahí encuentras tu singularidad y comienzas a seguir los trazos de eso que te emociona. Y te voy a dar el ejemplo del que te estaba contando, y es que en mi vida, mira, cuando yo estaba trabajando con clientes en consultoría, siempre era buscando clientes. Cuando yo me fui a viajar el mundo y empecé a sacar mis procesos terapéuticos, de alguna u otra manera estaba buscando quién me podía comprar, porque aunque me sentía conectada, como yo sentía que algo me faltaba a mí, esa era la frecuencia que yo estaba trayendo. Y la forma en la que vivo ahora es espectacular porque yo te aseguro que yo sé que a mí no me funciona buscar. A mí lo que me funciona es estar preparada para cuando la oportunidad me encuentra. Y algo súper curioso que me ha pasado es que en mis meditaciones me ha llegado mucha información sobre el tema de la inteligencia artificial y comienzo a entender cómo nosotros nos estamos relacionando con la inteligencia divina, que es esa fuente de la que nosotros venimos, cómo nosotros nos empoderamos a través de estas prácticas y a través de ir a la profundidad de la human intelligence, de la inteligencia humana, y podemos expandir eso que somos a través de la inteligencia artificial, convirtiéndonos en lo que yo llamo el Human Pro Max. Es literalmente que tú llegas con tanta certeza, literalmente como una flecha, y eso es el input que tú le pones a la inteligencia artificial para que te expanda. Y lo empecé a utilizar en mi propia vida, lo empecé a utilizar para desarrollarme yo, y como me apasiona tanto y cada que entro es como que entrara a un flow y me gusta y me lo disfruto y lo exploro y lo aplico en mi vida. Mira, me empezaron a llegar unas oportunidades. Hace más o menos 8 días estuve dando una conferencia para un colectivo de inteligencia artificial en Dubái sobre cómo es la evolución espiritual en la era de la inteligencia artificial. Mañana aquí en Medellín, Colombia, tengo otra charla donde vamos a hablar sobre cómo convertirte en el humano que la inteligencia artificial no puede reemplazar. Ayer y hoy me llamaron para hacer una traducción en un grupo de CEOs
que estaban hablando sobre inteligencia artificial y mira, ninguna de estas oportunidades yo las he buscado. Y en ningún momento yo pensé, mi propósito está en la inteligencia artificial, cero. Pero es el tipo de cosas que cuando yo las aplico en mi vida, entro a esa frecuencia y esas cosas me encuentran. Y te aseguro que yo me he pasado años, meses, días buscando oportunidad, tratando por aquí, por allá. Y hoy en día yo sé que mi único trabajo es estar tan alineada hacia adentro que todo lo demás se da por añadidura, que todo lo demás viene a mí. Y algo poderosísimo que me ha pasado es que durante muchos años yo estaba dudando si cuando dejé el mundo de la consultoría estaba cometiendo un error porque ahí habían unas oportunidades monetarias muy importantes para mí y en los últimos meses han llegado 3 personas. Bueno, en los últimos meses es el último mes, porque a través de los años han llegado personas de ese mundo que me ven y dicen, Eli, me quiero sentir como tú. Eli, ¿qué es eso que tú tienes? Quiero que me enseñes. Y en los últimos 3 meses han llegado en el último mes han llegado 3 personas específicas, que son personas que a nivel empresarial admiro profundamente con mi corazón porque ellos toman decisiones que están moviendo al mundo y empezamos a trabajar en su frecuencia y entraron en mentoría y empezamos a cambiar la forma y la frecuencia desde la cual están actuando. Y créeme, yo veía a estas personas como superhéroes que podían lograr cualquier cosa y exactamente ese proceso que yo viví lo están viviendo ahora ellos porque me dicen, Eli, mira, aunque yo estuviera en este puesto, estaba intentando sacar mi empresa y nunca salió y ahora me están llamando personas que quieren mi producto. Eli, mira, yo me estoy retirando. O sea, a un nivel, estamos hablando de corporativo bien poderoso. Mira, yo me estoy retirando de este tipo de carrera y lo que yo siento ahora es que quiero acompañar a otras personas que son empresarios y son papás. Eli, mira, lo que está pasando en mi compañía, lo que está pasando en mi vida en este momento, siento que jamás me había disfrutado mi carrera como me la estoy disfrutando en este momento. Y proyectos específicos donde yo quería traer una solución, ahora los estoy solucionando, no porque me haya vuelto más inteligente, sino porque me he vuelto tan consistente y con tanta confianza en mí mismo que ya los puedo ver desde otro lugar. Y para mí, créeme que es un salto de conciencia, no solo para nosotros, sino para la humanidad, entender que hay otra forma, que es que nunca tuvo que ser desde el esfuerzo, desde la dificultad, desde tenerte que sacrificar para demostrar algo, pero que alguien me hubiera dicho a mí desde el principio, antes de que viví toda esta travesía, que era posible sentirme muy bien hacia adentro y tener los resultados que hoy tengo haciendo lo que amo y disfrutándome la vida, que yo hubiera entendido que mi prioridad hoy es ser lo más relajada que puedo ser consistente entrando en mi meditación binaural. Es una zona, tu zona de genialidad, donde la activas y te empiezas a mover desde ahí, que mi único trabajo es estar aquí presente con mi cliente cuando lo voy a escuchar y que simplemente soy un canal para la claridad que esa persona ya tiene dentro de sí, para hacer la pregunta exacta en el momento exacto, que mi único trabajo es ser curiosa, jugar con la inteligencia artificial, que mi único trabajo es concentrarme en lo que me gusta, mantenerme a mí como una mujer de la que estoy enamorada, como una mujer en la que me disfruto vivir en este cuerpo de esta forma. Créeme que me hubiera ahorrado tantas formas y tantas cosas que viví pensando que tenía que probar mi valor desde otro lugar, pensando que tenía que aprender ciertas cosas para poder llegar a eso que quería. Y simplemente te lo comparto porque es más fácil. Tú no sabes, hoy me llegó un mensaje hermoso de una persona que me decía, creo de Nueva Zelanda, y me decía, óyeme, ¿tú estarías dispuesta a hacer un experimento conmigo para que yo me convierta en la mejor persona que puedo ser? Y es que me siento así, me siento así, me siento así. Y yo le dije, listo, vamos a hacer una práctica de una, cuenta conmigo. Mañana te vas a despertar una hora antes de la hora en la que normalmente te despiertas, te voy a mandar una frecuencia, tú la vas a poner, te puedes quedar acostado, solo te pones tus audífonos y te vas a poner un tapaojos y la vas a escuchar.
ay, no, Eli, es que la verdad, yo necesito dormir en las horas enteras porque tengo que trabajar. Y créeme que ese es el tipo de cosas en las que yo te puedo dar todas las herramientas, pero que tú tengas las ganas y esta pasión por disfrutarte la vida, eso nadie te lo puede dar. Y algo tan sencillo que ni siquiera te tienes que parar. Para mí, cuando yo me despierto a las 4 de la mañana, a veces a las 3:30, y me pongo mi meditación y me voy, ay, créeme que es mucho más delicioso que estar dormida y empiezo mi día recibiendo milagros y empiezo mi día disfrutándomelo y empiezo mi día de una forma en la que me disfruto tanto mi vida que en estos días lo leía, tu vida se vuelve un acto de servicio, se vuelve una ofrenda a la divinidad, porque estás tan agradecido de que tengas la oportunidad de vivir en este mundo y de haber elegido ser tú, que no tienes de otra, pero de servir con pasión, con amor a las personas que pueden beneficiarse de ti. Bueno, te cuento un poquito de lo que estoy viviendo y de cómo se siente esa frecuencia, cómo sabes tú cuando estás bien alineado, cuando estás empoderado, cuando entras en ese flujo delicioso y que estamos aquí para compartírtelo. Si quieres más información sobre la mentoría, me puedes encontrar en @elizabetramírez.co en Instagram y también tengo un montón de información y un montón de recursos que tú puedes encontrar. Te mando un abrazo y me encanta tenerte aquí, me encanta que sepas que hay otra forma de vivir.